Hola, bienvenidos a esta segunda temporada de Educación en la Mesa. De verdad que muy contenta de hacer esta segunda etapa y vamos a tener, al igual que en la primera, muchísimos invitados de interés. Y hoy voy a abrir este programa no solo con una compañera de estudio, sino también de trabajo, y que es Consuelo Andara. Consuelo es investigadora de la Academia Nacional de la Historia y hoy yo quiero tocar un punto que es algo que para mí es sumamente importante: cómo nosotros a través de la gastronomía contamos una historia. Y por eso voy a empezar con esta preguntita. Consuelo, hasta la tuve que anotar porque si no se me iba a pasar. ¿Cómo podemos entender la historia a través de la gastronomía? Hola, Josette. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor estar aquí contigo, acompañarte en este ratito. Y bueno, por supuesto que la gastronomía a nosotros nos hace hacer historia. Es uno de esos tantos elementos que componen lo que nosotros llamamos la memoria colectiva. Esa memoria, esa herencia que tenemos como venezolanos, ¿bien? Cada una de las regiones, cada uno de los países tiene algo que lo hace ser particular. Y la gastronomía, pues sin duda alguna nos orienta a tener una idea de lo que somos, de lo que podemos llegar a ser. Fíjate que muchas de las cosas que yo a veces estoy trabajando en clase, yo trabajo con los niñitos de primer año, básicamente gastronomía venezolana. Y en muchas materias del área gastronómica siempre tenemos este tema. Pero una de las cosas que no podemos aislar de preparar platos es contar una historia que en torno a ese plato ocurre. Y la gastronomía viene cargada de mucho de eso. Igualmente que tu materia, o sea, y tu materia yo creo que cuando tú la das, la impartes, no tiene que ir aislada quizás de eso que comemos y nos identifica como pueblo. Exactamente, sí, nosotros podemos abordar lo que es el estudio de la gastronomía, que es un área de investigación que aquí en Venezuela tiene excelentes profesionales, el doctor José Rafael Lovera, con el cual pude trabajar algunos años. Wow. Pues la verdad que para mí fue un gran maestro en este sentido. Y te puedo decir que la gastronomía no se aísla de la gente. Los objetos nos hablan, la comida nos habla, la cosa es saber hacerle preguntas, ¿bien? Nosotros nos podemos acercar a conocer un poco de nuestra gastronomía a través de recetarios actuales o antiguos, a través de documentos, de referencias que nos acercan a esos elementos iniciales, básicos de nuestra cocina. Y tener la posibilidad de entenderlos. Siempre cuando me toca dar clase, yo le digo a los chicos que, bueno, que pensemos en qué tenía la gente, ¿bien? Y cómo la gente podía crecer, o sea, las sociedades, los grupos humanos, crecer como sociedad, ¿bien? Tienen que trabajar con lo que tienen a la mano, no con lo que no tienen, ¿bien? Y esa misma definición, también la geografía nos hace conocer mucho de la gastronomía. Esa definición de elementos es la que nos va a acercar a estos procesos del pasado. La cocina venezolana es riquísima, es maravilloso conocer los elementos para ver esa cocina venezolana, y nosotros podemos hacerlo a través de elementos tan sencillos como una fotografía, un plato, un elemento de cocina o una base fundamental para el platillo. De hecho, muchas veces los hechos históricos definen platos. Correcto. Entonces, ¿tienes alguna anécdota? ¿Pudieras contarnos algo sobre algún hecho histórico que venga acompañado de algún plato? Bueno, justamente creo que había comentado en algún momento ese plato de la hallaca, ¿bien? Okay. En la Academia Nacional de la Historia logramos ubicar un documento muy sencillito, pero el documento hablaba de una especie de bollo envuelto en hojas, un bollo de carne envuelto en hojas de plátano. ¿Qué es eso para nosotros? Una hallaca. Sí. Pero este documento está cercano a 1667. Wow. ¿Bien? Y habla justamente de una pareja, un chico le había prometido la palabra a una muchacha, y esto era un encuentro, bueno, ya era casi un matrimonio. Ceder la palabra era casi el matrimonio ejecutado. Resulta que este fulano se va, se aleja del pueblo donde residía, y le promete la palabra a otra muchacha, por lo cual se arma la zampabolera, se entera todo el mundo y resulta que va preso. La primera joven a la cual le prometieron la palabra, pues se acerca a la cárcel con su madre a llevarle este bollo de carne envuelto en hoja de plátano. Y resulta que el fulano termina conversando y diciendo
que estas señoras le llevaron un bollo embrujado, ellas terminan presas, ¿no? Entonces imagínate tú, pero es una referencia Claro. a esa comida, a ese alimento que es emblemático para nosotros, la yaca. ¿Bien? Mira, tú me estás contando esto y en realidad yo, bueno, en muchas conversaciones que hemos tenido nosotras, creo que contarlo de esa manera, evidentemente es mucho más sencillo hacer esa introducción a la yaca, que no es solamente llegar desde el punto de vista de la técnica del cocinero, sino que voy a agarrar, voy a cocinar, voy a cortar, voy a hacer guisos, etcétera, etcétera, sino qué hay detrás de esto. Y de verdad que fabulosa esta historia. Sí, es maravilloso. ¿Pudiéramos nosotros crear dinámicas, ya hablando un poco más quizás de lo que son las dinámicas en nuestras aulas, de contar estas historias para nosotros no solamente apoyar la materia de historia, sino apoyar inclusive esta geografía? Claro. Porque no podemos escaparnos de que los hechos ocurren en algún lugar. Exactamente, y los elementos que se Ajá. tiene para la cocina también están en un lugar. ¿Bien? Nosotros, por lo menos en la materia de historia, yo procuro siempre, y de verdad que me encanta hacerlo a todo nivel, es hacer pensar históricamente a los estudiantes. me gusta eso. ¿Bien? Pensar históricamente, ¿qué es? Bueno, hacerse preguntas básicamente. Si tú te sabes hacer preguntas y abordas un objeto, un elemento, un producto, un condumio, tú lo puedes entender en su tiempo y en su espacio. Si tú logras hacer esto, tú estás conociendo tu pasado de la forma mejor posible. ¿Bien? Hacerse preguntas. Yo siempre les digo, y me dirán fastidiosa, pero yo les digo, pregúntense qué, cómo, dónde, cuándo, por qué, para qué, y bueno, quiénes también. ¿De acuerdo? Sí. Si tú logras contestar estas preguntas, tú puedes acercarte al pasado. Y desde una canela o buscar la canela como elemento importante para esa Europa, ¿bien? O la sal, que eran elementos indispensables para la supervivencia, nosotros podemos conocer nuestro pasado. Y no estamos lejos, no estamos aislados de una condición mundial. No. Fíjate que una de las cosas que trato de que en la clase se haga, cada vez que vamos a hacer una preparación, contar un poco de dónde vino eso, o ese ingrediente particular, porque los ingredientes no aparecieron por aparecer. De hecho, estábamos hablando antes de iniciar que hay todo lo que es una influencia de distinta, y más la gastronomía venezolana, que tiene una influencia impresionante de lo que es toda la parte de Europa. Y cómo comemos, inclusive eso nos define, toda esta influencia. Y nosotros trabajamos con niños de bachillerato, trabajamos con primer año, y primer año siempre, y ahorita hablaba de esto, hay una parte de ellos que siempre trato de indagar cómo está esa parte de nuestros sabores, de nuestra cultura, cómo está. Y siento en este momento quizás un poco de ausencia en cuanto a los muchachos y esta identidad nacional en lo que comen, inclusive en la historia también. Bueno, te cuento que es importantísimo y no es una condición única de Venezuela. Los estados nacionales están en crisis. Porque, bueno, para tú poder entender lo que es un Estado-nación, un país, si vamos a hablar en términos más sencillos, un Estado-nación está compuesto por 5 o 6 elementos básicos. Tiene obligatoriamente un territorio, tiene obligatoriamente una gente, ¿ven? Unas leyes, unas autoridades comunes, por supuesto una economía, pero obligatoriamente tiene que tener una cultura. Sí. Todos los elementos ahorita están en crisis, desde el punto de vista territorial, desde las migraciones, desde las leyes, desde las autoridades y la economía. ¿Qué rol podemos tener nosotros como individuos? Bueno, conocer nuestro pasado. Si tú no conoces tu pasado, no lo valoras, no lo quieres, obviamente no lo puedes difundir, no puedes sentirte orgulloso de él, ¿eh? La misma condición mundial, la globalización quizás nos hace ver que el tema de consumir todo, de probar todo, bueno, puede ser muy bueno, sin duda es muy bueno, porque tienes un universo de posibilidades, pero no puedes perder lo tuyo, ¿bien? Porque justamente, como hemos conversado, ahorita con el tema de las migraciones y esto de ser individuos locales, nos hace ser de tantos lugares que no somos de ninguno, y comenzamos a ser parias. No tener una patria, no tener una identidad, algo que te identifique. Yo cuando con frecuencia doy clase para los chicos, los pequeñitos de primero a sexto grado con Fundación Empresas Polar, te digo que
siempre les digo, imagínense ustedes una arepa calientita, con mantequilla, queso, eso te identifica y todos comienzan, ya, ¿no? O sea, eso tú puedes estar aquí o puedes estar en Japón, pero tú hueles un budare y una arepa y es un olor tuyo. ¿Bien? Claro. Entonces, eso te hace conectar con tu cultura. Si tú no la conoces, obviamente no la puedes querer ni valorar. Y es preocupante y desearíamos que desde la formación inicial, bachillerato, esto se pueda retomar y yo creo que haces una labor maravillosa aquí en el colegio. No, yo creo que igual todas las materias de historia que a veces son infravaloradas. Y yo diría que es fundamental conocer lo que tú estás diciendo. Sabes que yo una de las cosas que digo, hay países donde su gastronomía forma parte de su educación. Voy a mencionar a México, lo que es Perú, lo que han hecho con su gastronomía, volver a la tierra, a esos ancestros, y por eso quizás están en el top. Nosotros creo que nos falta un camino, sé que hay muchísimas personas que están trabajando para que de esta manera sea, cada uno desde nuestro espacio hace el intento, y eso que tú estás diciendo ahorita, pensar en una arepa. Yo creo que la arepa ahorita, a mí me encanta lo que está sucediendo y lo comentábamos, que la arepa ha ganado un espacio increíble. La arepa ahorita nos representa de una manera a donde estemos. De hecho, cada vez que tú abres las redes sociales, de alguna forma te sale algún venezolano que tiene unas arepas en alguna parte del mundo. Exactamente. Los chicos me hacen a veces esta pregunta, y ahora te la hago a ti para conocer tu opinión. Me dicen, chef, ¿por qué todo el que se va quiere hallaca? Es más, llegó uno y me dijo un día, mi hermano no comía hallacas, pero che, se fue y ahora quiere hallaca. Claro. Entonces, ahora en mi casa, mi mamá hace hallaca. ¿De cuándo mi hermano ha querido hallacas? Es que, y te voy a decir yo y tú me la completas. Yo pienso que es que no es que le gusta la hallaca como tal, le gusta lo que significa el comerla. Lo que estábamos hablando desde el inicio. Exactamente. Tú tienes un sabor desde pequeño, es que eso es una impronta que queda en tu cabeza, en tu memoria. Es una impronta que no se borra. Tú puedes estar aquí y tú identificas un olor, identificas un café mañanero que no es igual al café de la tarde, ¿no? No es igual. No huele igual. Igual que la arepa, igual que incluso, bueno, los niños pequeños, tú les das un jojoto y se lo comen sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto es un olor, es un sabor, es algo que tú arrastras de tu pasado. Pero si ese pasado, tu pasado, no está bien cimentado, pues lamentablemente estamos destinados a perderlo. La labor está, como conversábamos hace rato, en que cada uno de nosotros individualmente concienticemos la importancia de lo que tenemos y lo valioso que es, no solo para los venezolanos, sino a nivel mundial. Tenemos productos chef maravillosos, recetarios antiguos espectaculares, que nos dicen detalle a detalle cómo acercarnos a esos productos. Hace algunos días estaba trabajando con un material del doctor Duarte, recientemente fallecido, pero bueno, igual también un gran maestro para mí, y él hacía un libro del coco chocolatero, ¿bien? Oye. Y cómo ese elemento, un coquito marrón de los chiquiticos, llegaban a ser tan importantes para establecer esa estratificación social. Quien tenía un coco chocolatero era una persona de alcurnia, ¿bien? Y era un coco, ¿no? Y allí se tomaba el chocolate. Y eso podía estar ornamentado con elementos de plata, con tus iniciales. Era un producto particularísimo y era de una persona y pasaba en el momento de la muerte de generación en generación. Entonces, ¿cómo una cosa tan elemental te puede vincular a la cocina desde los olores, desde los productos y desde los elementos, los utensilios también para servirlo? Mira, pudiéramos nosotros entonces, en el caso de la materia de historia, porque de gastronomía, bueno, vamos a cocinar, hacer dinámicas para las nuevas generaciones donde quizás compartiendo un plato, trayendo una degustación a una clase de historia, pudiéramos perfectamente generar una dinámica y crear conocimientos en función de esa degustación. Sin duda alguna, porque es pensar esto que te decía, pensar históricamente. Si tú te pones en el lugar, en el pasado, y observas cómo se vestía la gente, qué comía, cómo se movían, cómo se transportaban, te acerca
creo que mucho más, de forma más tangible, te acerca a ese pasado. Y estoy segura que puede ser mucho más transformador que aprenderse de memoria un párrafo entero. ¿Bien? Acercarnos de esa manera puede ser mucho más útil y bueno, yo estoy ganadísima en la posibilidad de hacer ese tipo de actividades que me encanta y me parece mucho más significativo. Bueno, por allí teníamos pendiente algo que no, hacer unos pequeños grabaciones sobre breves historias de algunos platos venezolanos. Estamos eso sí, cuando salga el negro en camisa vendrá por ahí. Me encanta. De hecho, te voy a comentar, yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención de estudiar gastronomía, de verdad, fue darme cuenta de las técnicas gastronómicas que utiliza uno para hacer los platos venezolanos. No estoy desmejorando ninguna otra gastronomía. Me encantan muchísimo, y como tú dices, somos ciudadanos del mundo. Podemos comer cualquier cosa en cualquier lugar del mundo actualmente. Pero las técnicas que utilizamos para elaborar nuestros platos, de verdad que mientras más conozco, más respeto a mi abuela. Sin duda. Y a las abuelas. Claro. Dios, es impresionante esa señora sin un conocimiento estudiado, como a través de una historia de una otra abuela, otra mamá que fue pasando, y unas técnicas y un cuidado. Bueno, hacer unas hallacas siempre requiere un entorno familiar. Absolutamente. Una persona sola ponerse a hacer hallacas necesita días. Necesitas un batallón. No, sí, no es fácil. Bueno, y además la jerarquización. Oye, sí, se me había olvidado eso. La hechura de la yaca se respeta. Sí, es verdad. Hay familias que tienen rangos y la gente va subiendo. No, ya no limpio hojas. Y así comienzan los pequeños. De verdad que es un gusto siempre. Bueno, yo creo que el tiempo es corto para mucho lo que hay que compartir. Otra cosa frente a esto es cómo nosotros, a través de nuestra historia, deberíamos plantearnos esta migración de venezolanos fuera. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros eso con los que están acá? Porque los que están acá muchísimas veces dicen, pero es que nosotros, comer arepa otra vez. Hay un cierto grupo de la población que es así, otro no. Yo puedo comer arepa todos los días. Pero hay muchachos que no. Pero si estás fuera, deseas muchísimo estos platos. Sí. ¿Cómo podemos nosotros, a través de qué herramientas, qué podemos hacer con los que estamos acá, con los chicos que están acá? Bueno, hace un momentito preguntabas sobre esta necesidad de identificarnos, así como en México o en Perú. Yo creo que desde adentro nosotros también tenemos que concientizar, porque mucha gente afuera lo ha hecho, concientizar nuestra marca país, ¿bien? Algo que nos identifica. Y, por supuesto, los símbolos nacionales. Tú, aunque no todos los venezolanos hayan ido al Salto Ángel, ven una imagen del Salto Ángel y sabes que es tuyo. ¿Bien? Entonces, esa marca país, no solamente desde el turismo, desde la gastronomía, se puede hacer perfectamente. Nosotros tenemos elementos base para la comida venezolana que creo son maravillosos y además muy versátiles. Sí. La yuca, el maíz, son elementos que nos sirven para poder identificarnos como venezolanos. El plátano. El plátano. El plátano. Hablábamos de unas anécdotas ahorita con el plátano. Sin duda alguna, nos identifica como venezolanos. Sí. Y creo que la hechura de productos de calidad, de cosas que te identifiquen, pero con excelencia. La búsqueda de la excelencia es una cosa que debemos inculcarle a nuestros chicos. No es nada más hacer las cosas, es hacerlas bien y optimizar procesos, optimizar recursos, ver cómo podemos marcar una pauta y ser ejemplo para el mundo, que en muchos ámbitos lo podemos hacer, desde el deporte, desde la fotografía, hay muchos ámbitos, pero puntualmente en la comida creo que tenemos que concientizar desde adentro que tenemos productos de calidad, que podemos hacer un producto final excelentemente acabado, y estoy segura que desde las fuerzas que se hacen afuera y lo que se puede hacer desde adentro, generando una idea común, creo que nos puede resultar en un buen proyecto país. Buenísimo. Bueno, sé que desde nuestro espacio nosotras hacemos todo lo posible. Para ir cerrando, voy a contar esta anécdota. Terminando el lapso anterior, me gustó mucho un cierre de proyecto que tuvimos con los niños de 6º grado, que fui invitada, y era presentar una arepa familiar. Okay. Mira, yo disfruté muchísimo porque cada familia vino a presentar su arepa, su versión de arepa. Excelente. Y hubo algo que me gustó, y voy a hacer un poquito aquí, que hubo alguien que de la zona insular, de sus familias de Margarita,
preparó una arepa de sardina, no rellena de sardina, la masa. Yo tenía masa. muchísimo tiempo, de verdad, que no probaba esa arepa, hasta yo voy a reconocer que me olvidé de hacer algo que mi bisabuela hacía, una masa de arepa con sardina. Correcto. Y me pareció tan genial que ese ingrediente que a veces es subestimado, porque es sardina, los valores nutricionales son geniales, Sí, y eso sin es un duda tema de alguna. otro programa, Eso lo... pero cuando trajo su arepa y ver a la niña con su papá y su mamá presentar esa arepa rellena de queso, y que con mucho cariño contó la historia de por qué comen eso en casa, vino en lo que estamos tal cual hablando y para concretarlo. O sea, es lo que comía mi bisabuela, que es mi abuela y que yo crecí, que ahora mi papá me enseñó a comer esta arepa. Entonces, y es raro ver a un niño tan pequeño ahorita comiendo arepas de sardina por lo que hablamos. Claro, Porque y bueno, sentirse orgulloso. podemos hablar muchísimo de estos ingredientes subestimados, que creemos que son de baja calidad y la Para gente nada. los desecha, y para Para nada. nada, para Y la nada. versatilidad que tienen. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, me gustó esa actividad y creo que deberíamos resaltarla en muchísimos otros colegios a través de la arepa, cómo cada familia puede hablar. Claro. Y de hecho, la organización de la familia era increíble. Ver cuando llegaron al colegio con todas sus cosas para la presentación y su cuento. Porque ellos no solamente era presentar una arepa, sino contar por qué esa arepa es de tu familia. Es tuya, exactamente. Y entonces tuvimos arepas con sabores árabes, tuvimos arepas con sabores italianos, Imagínate. tuvimos arepas geniales. De hecho, yo las anoté porque dije que en algún momento las voy a repetir, porque no me imaginé esas combinaciones por lo que tú estás diciendo y por lo que estamos haciendo esto. La cultura, la historia inclusive de la familia habla a través de sus preparaciones. Exactamente. Y esa misma condición mestiza que tenemos los venezolanos nos hace potenciar todo. En todos los ámbitos nosotros podemos resaltar porque tenemos un poco de todos los mundos. Sí. Y eso nos hace tener la capacidad de adaptarnos. Y la adaptación, las mejoras, ¿bien?, las podemos lograr también a través de la gastronomía. Bueno, la actividad, te digo que me parece genial. Sería una actividad maravillosa también en bachillerato. Sí, para que lo estoy pensando. nuestros chamos hagan un poco de conexión con su pasado. En muchos casos, a mí en el caso de historia me comentan, bueno, yo tengo herencia de tal prócer o mi papá fue no sé qué, y eso está muy bien, sentirse orgulloso de eso está muy bien, pero a través de la gastronomía creo que también podemos lograrlo. Bueno, y para ir cerrando, Consuelo, siempre me gusta saber a todo el que viene acá, ¿por qué Consuelo Educa? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te llamó la atención de dedicarte a esto? Y siempre es como un mensaje a quienes comparten con nosotros esta pasión. Bueno, yo creo que enseñar es algo que a mí me ha llamado la atención desde siempre. Y cuando tuve la posibilidad de comenzar a trabajar en historia, que fue prácticamente como el segundo semestre de la universidad, acercarme a la vivencia, la experiencia de cada persona a través de documentos antiguos, te hace ser curioso cada vez más de eso que hay allí y poderlo transmitir, mostrar, enseñar, así como te hablaba de la yaca. O sea, es un simple documento, pero hecho un cuento, hecho un chisme, ¿no? Y quizás eso pasó. Claro, eso pasó, pero a través de eso nosotros podemos acercarnos de forma fácil, de forma sencilla al pasado. Claro, la historia, como todo, tiene su metodología y hay que ser en todo riguroso, disciplinado, excelente, buscar la excelencia, pero poder transmitir estas experiencias a mí me resulta genial. Y a través también, bueno, del proyecto de turismo con el que trabajo, bueno, contarle a la gente todo lo bonito que tenemos aquí, a pesar de tenemos cosas maravillosas. Y no tienes idea que esa visión, creo que una de las cosas que más me resulta analógica es esa visión de los extranjeros. En el siglo XIX venían extranjeros a hacer negocios con Venezuela y estos, bueno, se quedaban asombrados de la forma, de la comida, de las bebidas, de cómo la gente merendaba, de cómo se tomaba el café, ¿no? Y narran eso, y esa visión que tú puedes tener cotidiana de tu entorno, para ellos es extraordinaria. Y si yo me acerco al pasado, pues me acerco también en esa condición también como de verlo desde afuera. Y esa curiosidad, bueno, creo que me encanta transmitirla.
No, bueno, pero es que es indudable que no se note. Una de las cosas que disfruto muchísimo siempre es conversar contigo. Hablar con Consuelo de verdad puede ser algo extraordinario y por eso quise traerte hoy. Bueno, gracias. Bueno, gracias. de verdad, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta segunda temporada y nos vemos en el próximo programa Degustando Conocimientos, Sirviendo Inspiración. Chao.